A continuación, Rodrigo Moreno, como lo presenté inicialmente para los que están llegando o llegaron un poco más tarde. Rodrigo Moreno es historiador y profesor de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, y nos va a presentar su charla Guerras, Constituciones e Independencia. 30 minutos, Rodrigo. Bueno, pues muchísimas gracias. En primera instancia a don Joaquín Viloria y al Banco de la República por la invitación y por permitirme estar con ustedes esta mañana compartiendo algunas reflexiones históricas e historiográficas. Como bien lo dijo Joaquín, estamos en una especie de gira, los historiadores, y eso nos permite no solo intercambiar reflexiones de cosas que hemos venido trabajando en los últimos años, sino compartirlas con ustedes, que es en última instancia pues el principal de nuestros propósitos. Entonces, yo feliz de estar por acá y de por fin poder conocer esta región que ya tocaba. Me viene estupendo la charla del doctor Martínez. Voy a aprovechar muchísimas de las cosas que dijo, porque mi intención es analizar la importancia histórica de las independencias, entendida a partir de dos ejes que, como lo anunció el título de la charla, son Constitución y guerra. Y mi propósito es que justo esos dos ejes nos expliquen el porqué de las independencias. Y es muy interesante que ahora, en el año 2019, estemos de nuevo conmemorando independencias, conmemorando bicentenarios, cuando esto ya lo habíamos tenido en el año 2010, en algunos casos en el año 2008. Entonces, para no hacernos líos, los mexicanos hemos estado hablando desde siempre de inicio y consumación, y eso construye una idea o una interpretación de la independencia como un proceso necesario que tiene efectivamente un principio, y ese principio tiene evidentemente un final que, para mayores señas, tiene que ser triunfante y glorioso. Yo lo que les propongo ahora es considerar en su propia dimensión histórica el significado y las implicaciones de la coyuntura independentista, es decir, la que estamos conmemorando ahora, la de 1819, digamos. Pero, digamos, considerarla en el amplio marco del proceso revolucionario, desprendiéndose de esa visión teleológica y fatal del nacionalismo, es decir, de ese surgimiento necesario de estados como única posibilidad, como única línea de interpretación. En términos de la historiografía tradicional, esa a la que aludió el profesor Martínez, sobre todo la del siglo XIX, pues si la rememoración a los inicios, a los 1808, a los 1809 o 10, tiene sentido, es porque hay un final correspondiente. Y esa trayectoria define el tránsito dramático, muchos dicen edificante, de la nación en busca de su libertad. Pero conscientes de la, digamos, volatilidad, de la ambigüedad del concepto, es decir, de independencia, porque toda independencia es necesariamente relativa, no hay una independencia absoluta, no hay una independencia abstracta, todo ente se constituye y es independiente con respecto a algo. Bueno, partiendo de ese principio y con miras a definir elementos, digamos, comparables, es necesario entonces problematizar esta independencia que hoy nos convoca a partir de la coincidencia al menos de dos fenómenos. Por una parte, el establecimiento concreto, identificable, reconocido de una entidad soberana, y por otra, la pérdida del control político, militar, por parte de la soberanía con la cual la nación independizada busca desvincularse de la mayor parte o la totalidad del territorio que ésta pretende gobernar. O sea, la separación y el no reconocimiento de los habitantes de esa región, en este caso con respecto a la monarquía española, a la corona, a la nación española. Es solo en la confluencia de estos dos elementos que encontramos entonces algo dignamente reconocible como independencia, y por eso la importancia de la coyuntura cuyo bicentenario hoy nos convoca. Para identificar las particularidades que explican justo que en esta etapa encontremos estas independencias, me parece a mí que es necesario recuperar lo que llamamos los historiadores como la contingencia, la historicidad.
tratar de plantarnos en el suelo de 1819 e imaginar desde ahí los futuros posibles, evitando la idea o la impresión de que había necesariamente que construir esta Colombia, esa Venezuela, este México, ¿no? Eso estaba todavía en este momento en plena cocción. En esa medida, este es un esfuerzo, el que les presento ahora, de síntesis, de reflexión, no tanto de especificidad o de originalidad, sino lo que busca es fomentar un diálogo a partir de destacar algunos elementos históricos que creo yo que podrían ser comunes a toda la América española, es más, a toda Iberoamérica, y que podrían explicar esta etapa que, si nos vemos un poco más laxos para en realidad abarcar más y explicar el fenómeno, podríamos ubicarla no únicamente entre 1819 y 23, sino abrimos un poco más el margen y de 1817 a 24. Es ahí cuando encontramos este fenómeno independentista concreto al que hace unos segundos me refería. Los ejes en los que yo les propongo que encontremos estos elementos comunes para explicar la independencia es, por una parte, la guerra entendida como un entorno social y político particularmente alterado, condicionante de los arreglos institucionales. Yo sé que para efectos dramáticos el profesor Martínez decía que la batalla de Carabobo no importaba tanto sino lo que venía después, pero evidentemente sin ese contexto de guerra los congresos discuten cosas distintas, con sentidos distintos y en ámbitos absolutamente diferentes. No se puede analizar igual a una sociedad en paz que una sociedad en guerra. Eso lo saben los colombianos, lo sabemos los mexicanos hoy en día. La guerra entendida entonces como una realidad cambiante que desarrolla distintos modos de movilización de recursos humanos y materiales. Y no todas las guerras son iguales, ni todos los momentos de una misma guerra producen los mismos efectos. ¿Qué tipo de guerra es esta que nosotros vamos a encontrar en la última etapa del proceso revolucionario? El segundo eje, la Constitución. El profesor Martínez aludió sobre todo a este tipo moderno de Constitución, que es a la que yo también me voy a referir, pero convendría para entender la dimensión de la transformación revolucionaria, asumir que el orden constitucional, como dice Portillo Valdés, es ese conjunto de mecanismos y disposiciones que buscan regular las relaciones que se establecen entre la sociedad y el Estado, digamos que buscan normar o conducir la vida colectiva. Se trata de que entendamos desde este ángulo los fundamentos del sistema político y evaluar desde ahí, en esos fundamentos, su honda institucionalidad. Por eso una autora alemana propone entender la Constitución, Silke Hensel, como ese, cito, tejido institucional y político de la sociedad. Hasta ahí la cita. Así como entonces podemos hablar de formas de guerra, formas muy distintas de guerra, podemos hablar de formas o modos de gobierno, para aludir a las discusiones y procedimientos que tratan de establecer esa tenue y siempre discutible frontera entre los gobernantes y los gobernados. Para responder esa pregunta de quiénes son gobernantes y quiénes son gobernados, tenemos milenios de escritos de filosofía política. Nunca estaremos del todo satisfechos con ninguna de las respuestas. Conviene comenzar con este último eje de las constituciones porque, como se verá, creo que permite elaborar un interesante diagnóstico de la escena continental. Voy a ir muy rápido y desde luego no es mi intención aquí dar una apretada clase de lo que ocurre en términos constitucionales en la América hispana, pero sí me interesa subrayar que este proceso revolucionario, sí el amplio entre 1808 y 25, pues es el escenario nada menos que de la promulgación de cerca de 40 textos constitucionales. ¿Cómo explicar esta compulsiva labor legislativa? Porque claramente este es uno de los rasgos fundamentales del proceso revolucionario, la tarea de darse constituciones, de, digamos, establecer en un texto escrito, fijo, los límites del poder, que un texto normativo y no un corpus disperso de normativa o una suma jurisprudencial sea lo que rija la vida en común, sino un solo texto sobre el cual después se construya un orden jurídico adecuado. Pero ¿por qué esta compulsión a darse constituciones por arriba y por abajo? Por eso algunos autores hablan de el laboratorio constitucional, Antonio Anino y Marcela Ternavasio, para referirse a esta amplia etapa.
¿Cómo podríamos medir desde esta óptica los procesos constituyentes? Veamos rápidamente que en todas partes, entre 1817 y 24, hay esto que el profesor Martínez nos explicaba. Hay reuniones discutibles, electas a medias, provenientes de muchas regiones que están tratando de fundar el orden legislativo que podría dar vida a estados nacionales. Si vemos rápidamente el caso brasileño, a partir de la Revolución de Porto hay claramente un proceso constituyente ahí, y es justo a la mitad de ese proceso constituyente que encontramos la independencia de Brasil. Si no se restablece, por cierto, la Constitución de Cádiz en el Imperio portugués, no habríamos encontrado el muy peculiar, muy interesante proceso independentista brasileño que pasa por su propia normatividad constitucional, por su propia discusión constitucional. Ahí adentro del Imperio portugués encontramos inscrita desde 1817 la banda oriental del Río de la Plata con el nombre de provincia cisplatina. Por lo tanto, el proceso, digamos, anacrónicamente uruguayo tendría que estar también inscrito en esa discusión de la construcción del Imperio de Brasil, que es la forma en la que se establece la separación entre 1821 y 22, pero me voy muy rápido, lo mismo Chile. Ahora no destaco la travesía de los Andes de San Martín y O'Higgins, sino el proceso constitucional que da paso después de la liberación de Santiago y que funda un director supremo con un conjunto de funciones a través de una constitución emitida por notables, otra constitución. El caso del Río de la Plata es muy interesante. Desde luego el Río de la Plata está en un proceso constitucional muy fragmentado desde 1810, trata de fraguar en 1816 en Tucumán con una entidad muy extraña que se llama Provincias Unidas en Sudamérica, pero ese proceso constitucional es sumamente discutido y queda abierto hasta la Constitución, hasta la Constitución del 19, que es ciertamente de corte republicano, de aspiración conservadora, unitario, pero que en ese momento, en 19, vuela por los aires y esa muy tenue y muy discutida unión federal en la que no encontramos a todas las provincias rioplatenses, se desmantela para el clásico Tulio Alperín. Por eso se puede hablar de anarquía del año 20, justo estamos en 20, vean cómo la escena comienza a hacerse mucho más compleja. Dice Alperín que es uno de los momentos más emblemáticos, en los términos a los que le encantaba explicar las cosas a Alperín, de la barbarización de la política, que expresa por igual la violencia rústica pero institucionalizada de la política rural. Un historiador que yo admiro mucho, Raúl Fradkin, califica a la crisis de 1820 como un momento de inflexión en la historia rioplatense, signado por una parte por la desintegración de toda forma de autoridad central y la apertura de un proceso de formación de entidades estatales, provinciales, soberanas. Es interesantísimo ver cómo ese proceso constituyente del Río de la Plata más bien se federaliza en cada una de esas entidades soberanas y va a ser muy lento que después de ahí cuaje un Estado nacional que se llame República Argentina. Ese territorio que alguna vez compuso el Virreinato del Río de la Plata entró a la tercera década del siglo XIX sumergido no en un único proceso constituyente, sino en una multitud de procesos constituyentes. Y finalmente el caso venezolano, neogranadino, que no voy a referir en absoluto porque ha sido perfectamente explicado por el profesor Martínez, pero ese tránsito de Angostura a Cúcuta con todas estas complicaciones es, desde este ángulo, justamente un proceso constituyente. Al final justo explicó el profesor Martínez que todo esto tiene que ser entendido con un gran telón de fondo, que es el restablecimiento de la Constitución de Cádiz en la monarquía española en 1820, a partir, por cierto, de un pronunciamiento militar. Ahí es donde comienza a entrar la cuña de lo militar, que es, digamos, el otro eje, la otra rueda que explica este carro. A partir de enero de 1820, se está buscando con una revuelta militar de un contingente muy amplio que tenía la función de venir a América y que ya no vino porque se rebeló. A partir de esa revolución, junto con una serie de redes conspiratorias a favor del orden liberal, en marzo Fernando VII tiene que por primera vez, jurar esa constitución que él mismo había abolido en 1814, pero que nunca había jurado. ¿Qué significa en este contexto el restablecimiento del orden constitucional?
buena parte de lo que dijo el profesor Martínez, es decir, elecciones por todas partes para erigir Cortes como el gran escenario normativo de la monarquía española transformada por el texto constitucional en nación española. Cortes, en el nivel provincial, un órgano administrativo representativo que se llama la Diputación Provincial, y en el nivel local, los ayuntamientos constitucionales. Entonces, es reestructurar representativamente a la monarquía española allá donde este texto se jure, se establezca. Por otra parte, la libertad de imprenta. No elimina la censura del todo, pero es libertad de imprenta. Y por otra parte, un fenómeno muy interesante, sobre todo para el caso novohispano mexicano, el establecimiento de la milicia nacional, al que si tengo tiempo me referiré al final. En este marco normativo, la política metropolitana de España hacia América se reorienta. Aquello que había buscado Fernando VII los últimos 6 años, que con justa razón Gutiérrez Ardila llama la restauración acá en América, que era tratar de recuperar el reconocimiento y el control y el gobierno de América vía militar, en este orden vigente constitucional de 20 tiene que cambiar de giro. No puede ser únicamente la vía militar, sino tiene que ser la vía negociada, la que trate de recuperar el reconocimiento de los americanos con respecto a la metrópoli. Entonces, este orden constitucional abre la puerta a la negociación, se envían comisionados a buena parte de las provincias disidentes y se supone que tendría que ser el fin de la militarización americana, que era el orden que había imperado, sobre todo en los últimos 6 años. No más expediciones, que se separen los mandos políticos y militares. Ese mandato, ese régimen, es el que está vigente, fíjense nada más en todas estas partes, aunque con muchos asegúnes, pero lo voy a generalizar, en Perú, en Quito, en Centroamérica, es decir, la Capitanía General de Guatemala, en Cuba, en Puerto Rico y en Nueva España. Buena parte, entonces, de la América española, que se reconocía como parte de la monarquía española, restablece el orden constitucional en 1820. Y todavía en lugares conflictivos que tienen sus propios procesos constituyentes, como lo dijo el profesor Martínez, en muchas localidades, esta en la que estamos parados incluido, juró la Constitución de Cádiz, ya en pleno proceso de guerra, pero en 1820 hay todavía una disputa del orden al cual pertenecen los organismos representativos y el orden en el cual se norma la sociedad. No bajo a detalles, pero en cada uno de estos grandes ámbitos, Perú, Quito, Guatemala, Cuba, Nueva España, toda esta discusión y esta apertura de elecciones tiene que echarse a andar. En todas estas partes tendrían que erigirse en villas con más de 1000 almas, ayuntamientos constitucionales, diputaciones provinciales, elegir diputados a las Cortes de Madrid, ya no las de Cádiz, estas son las Cortes de Madrid que tienen que ponerle freno a Fernando VII como monarca constitucional. En todos estos lugares tendría que haber libertad de imprenta, en todos estos lugares tendría que haber una negociación con los rebeldes, porque todos estos lugares tienen rebeldes. Solo me tengo en el caso peruano, es muy interesante porque justo en el momento en el que está llegando la orden de restablecer la Constitución de Cádiz, de jurar la Constitución de Cádiz, está desembarcando en Paracas San Martín. Entonces, en el momento en el que buena parte del virreinato peruano tendría que estar eligiendo ayuntamientos, diputaciones y diputados a Madrid, en el norte están algunos buscando una independencia, digamos, en correspondencia con lo que hace San Martín en el sur. Entonces, ahí hay un desgajamiento de legitimidades en el caso peruano. Esta misma dinámica desgajada, polarizada, es la que poco a poco va a permear el caso quiteño y no así el caso centroamericano, en el que va a haber un orden gaditano más o menos firme, muy discutido, muy intenso, con muchos folletos, con mucha libertad de imprenta en Centroamérica, en Cuba y en Nueva España. Todo es decir, la segunda mitad de 1820, cuando llega el decreto, la discusión, la euforia constitucional está normada por este nuevo suelo constitucional y las discusiones son más bien a quién elegir y por qué, dónde levantar un ayuntamiento constitucional, qué provincia tiene diputación y cuál no la tiene.
Por evidentes razones me detengo un segundo en el caso novohispano, es el que conozco un poco mejor. Está muy bien estudiada esta euforia constitucional materializada en un torrente de publicaciones, de periódicos, de folletos que están debatiendo los límites del orden constitucional, hasta dónde debe llegar la Constitución, qué impuestos se está cobrando en tal pueblo que no tendría que estar siendo cobrado, por qué en un lugar se le sigue cobrando tributos a los indios, porque en la Constitución no tendría que haber ni tributos ni indios, todos son impuestos y todos son ciudadanos españoles. Entonces, desde luego, que se jure un orden no es que se observe por completo, tiene muchísimas tensiones. Son estas las discusiones en ámbito constitucional en las que se cocina la última rebelión de la Nueva España que produce la independencia y el posterior establecimiento del Imperio Mexicano. Lo único que, para cerrar este eje, lo único que quiero subrayar es que gran parte de la América Española está normada en el verano de 1820 por el orden gaditano. ¿Qué implicaciones o elementos comunes destaco yo de este fenómeno tan interesante? Por una parte, la cultura política compartida, que se materializa en una serie de impulsos constituyentes y respuestas institucionales que son reconocibles en toda Hispanoamérica y que bien podríamos calificar a estas alturas como cultura constitucional. Ese conjunto de prácticas, representaciones, lenguajes que condicionó la política de esta coyuntura y de ahí en adelante. ¿Para qué se reúnen estos diputados? ¿Qué es lo que discuten? En general, eso es un lenguaje político, eso es común en toda Hispanoamérica. Se reconozca el orden gaditano u otro, pero es común en toda Hispanoamérica. ¿Qué podría diferenciar este momento constituyente, el final, del primero? La primera vigencia constitucional ocurrió entre 1812 y 14. Bueno, desde mi punto de vista, en este momento es determinante el papel de la prensa, relativamente contenida en el primer proceso de observancia constitucional y acá mucho más suelta y condicionante. Segundo elemento, el tránsito de los diseños y los ensayos a las prácticas y las experiencias, no únicamente constitucionales, sino derivadas de las constituciones. Ahora sí, ayuntamientos, diputaciones, instrumentación de sistema tributario, en fin. Tercer ámbito, tercera consecuencia o elemento común, lo que ayer lo platicaba con Daniel, la ruralización de la política, un término acuñado por Antonio Anino, pero que se puede fundar o sentir en la determinante fuerza política de las comunidades. 1000 almas, imagínense, ¿qué son 1000 almas? Cualquiera de nuestros barrios tiene más de 1000 almas. Una comunidad, un pueblo con 1000 almas tenía una estructura política representativa. Cuarto elemento, creo, común, importante en esta etapa desde el punto de vista de la cultura constitucional, la búsqueda compulsiva del reconocimiento internacional de otras entidades soberanas y, por lo tanto, del financiamiento, la búsqueda de préstamos que podrían, pues, lubricar estas entidades soberanas a partir del financiamiento extranjero. Tiene Daniel Gutiérrez un excelente libro al respecto. Y quinto elemento, la vigencia de una fórmula que en las revoluciones conocemos muy bien y que es sumamente significativa, la formulita institucional de una junta que se convierte en Congreso, que en algún momento promulga un acta de independencia y finalmente se da Constitución. Esa fórmula sigue plenamente vigente entre 1817, 18, 19 hasta 24. Todo ello me parece a mí que está condicionado por la otra gran experiencia revolucionaria que es la guerra. Y no me voy a detener mucho, pero solo quiero subrayar que la guerra es justamente la condición en la que se genera esta cultura constitucional. No es lo mismo hablar de guerra internacional, de guerra regular, de guerra civil. El fenómeno que vemos en estos últimos años es una guerra libertadora. Hace 3 días escuchábamos a Alejandro Rabinovich explicar un modelo sumamente atractivo que nos podría dotar de sentido a esta máquina particular de los últimos años revolucionarios que son los ejércitos libertadores. Solo subrayo los puntos en común donde encontramos este fenómeno. El ejército de los Andes, de San Martín,
pero no únicamente, sino quisiera extender ese fenómeno a la liberación. Liberación, siempre pónganlo entre comillas, matícenlo, pacificación, conquista, es un fenómeno que tiene muchos matices, depende desde el punto de vista que se mire. El Ejército de los Andes, liberación de Chile y Perú entre 17 y 22, los ejércitos republicanos de Colombia, Bolívar, Sucre, el Ejército Imperial de las Tres Garantías, el de Iturbide en 1821. Me parece que hay un conjunto de elementos comparables en estos tres casos. Por ejemplo, su origen. En los tres casos, el origen de estas máquinas de guerra, que son los propiciadores de las últimas independencias, están cocinados en el momento de la restauración hispánica, en medio de regímenes completamente militarizados, en medio de un ámbito completamente radicalizado en términos de enfrentamiento político. Me parece también que hay elementos comunes en términos de su funcionamiento. Son ejércitos que son muy atentos a la reglamentación y al sustento institucional de las entidades que los crearon. Son ejércitos que incluso se convierten en proyectos constitucionales o que en algún momento transitan de una formación miliciana a una formación política. En Angostura y en Cúcuta lo vemos, pero también yo lo veo en el caso mexicano, desde Iguala hasta el establecimiento de la independencia en México y la Junta Provisional Gubernativa. Y su evolución, no me detengo en este punto, pero la dinámica militar que desatan estas formaciones, estos ejércitos libertadores, creo yo, sería muy interesante interpretarlo así, y a ello voy a dedicar los siguientes meses en el proyecto actual, ver estas dinámicas militares a partir de la adhesión de las comunidades. No únicamente verlos como procesos lineales de un ejército que va conquistando y abriendo pueblos, sino verlo desde los pueblos. ¿Con qué intereses cada una de estas comunidades, muchas de las cuales tienen ayuntamiento constitucional, tienen nuevo cuerpo representativo, nuevo gobierno, cómo esos cuerpos adquieren una sólida autonomía desde la cual negocian su adhesión a un nuevo proyecto político? No es únicamente la conformación de una entidad que se supone que ya existe, no, es la construcción de esa entidad, digamos, desde cada uno de los ángulos, desde abajo, desde las comunidades que le van dando forma. También me parece que en términos de composición, estos ejércitos son comparables, son, digamos, extranjeros. Encontramos a cuyanos liberando Chile y encontramos a chilenos liberando Perú, encontramos a venezolanos en la Nueva Granada, encontramos a mexicanos en Centroamérica, son ejércitos, entre comillas, de extranjeros. Y finalmente es un ámbito en el que opera la regularización de la guerra. Son momentos estos en los que el régimen constitucional y el impulso de la mediación busca regularizar el conflicto, que ya no sea esta guerra a muerte de Bolívar, que ya no sea la guerra de guerrillas, sino que se operen tratados de negociación, tratados de armisticio. Hay enormes semejanzas entre el Tratado de Trujillo y los tratados de Córdoba en México. Es nada más y nada menos que reconocer al otro, al que antes había sido visto como rebelde, el rebelde merece la muerte o la cárcel, es reconocer al otro como un sujeto político digno de negociación, con el cual me puedo sentar a la mesa porque lo entiendo como un representante de algo, un representante de una entidad soberana. Eso está operando en este contexto debido al régimen constitucional. Ya concluyo. La etapa que corre entre 1817 y 1824 termina por concretar la independencia que en las actas de los primeros años se quedó en un hecho extremadamente simbólico, un acto performativo, diría la lingüística pragmática. A tono con las sociedades paridas por las revoluciones atlánticas, estas independencias concretas están construidas por la suma de una cultura constitucional y una cultura de guerra. La primera cimenta legitimidades y estructura no solo el nuevo orden, sino su inmanente discutibilidad. Todo es discutible a partir de este momento. La segunda, la cultura de guerra, nutrida por la sangre de cientos de miles de muertos, forja las identidades, las prácticas y los límites institucionales, sociales, comunitarios, con que la primera, la cultura constitucional, se instrumenta y desata además una incontenible dinámica de violencia que el siglo XIX no va a frenar.
Además, germinadas durante los años aquí revisados, heredan al siglo XIX hispanoamericano estados nacionales, territorialidades distintas, sociedades militarizadas y modelos de convivencia. Quizá la ciudadanía armada y la heroicidad patriótica son dos de los más emblemáticos. A todo eso aludimos cuando evocamos la independencia que hoy nos convoca. Muchas gracias.